sobre Cristo, sobre la iglesia. Hermano Agapito, por favor, nos hace el favor de orar por el mensaje. Buen Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En este momento, Señor, sabemos que estamos delante de ti, Señor, para escuchar el mensaje, Señor, que tú le has dado, Señor, nuestro pastor. Que las palabras que salen de su boca, Señor, sean, Señor, para bien de tu iglesia, Padre bendito, de tu pueblo, de tus hijos, Padre Santo, que nos reunimos en esta mañana. Pero, Señor, que a él le dé, Señor, todo el entendimiento de tu palabra, Padre bendito, y el mensaje, Señor, que va a darnos, Señor, venga, Señor, de lo alto, Padre Celestial, y que tú, Señor, mores en cada corazón, Señor, y podamos sentir, Señor, que tu presencia está con nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, more, Señor, aquí en este lugar, Señor, porque sabemos que esto ha sido dedicado para ti, Señor. Tu pastor, Señor, nuestro pastor, Señor, ha sido dedicado para tu palabra, Padre Celestial, y pedimos, Señor, que sigas bendiciendo cada vez que habla y presenta el mensaje de tu palabra, Padre Celestial. Gracias una vez más, Señor, que nuestros oídos estén atentos, nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a sentir, Señor, lo que nos traes para con nosotros. Quédate, Señor, en este servicio, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora acompáñenme en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 16. El Evangelio según Mateo, capítulo 16. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Conocemos que la Biblia puede ser dividida o está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento apunta hacia el futuro, la venida del Mesías, de Cristo, y el Nuevo Testamento, podemos decir, apunta atrás al pasado, hablando de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo es el primer libro de esa segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. En Mateo 16 habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio, de su muerte, su resurrección, de su ascensión hacia la mano derecha del Padre en el cielo, y hace intercesión por todos nosotros. Mateo 16, dice la palabra de Dios en Mateo 16, versículo 13. Podemos, quizás en su Biblia este pasaje esté titulado La confesión de Pedro. Es lo que vamos a ver hoy, la confesión de Pedro según la iglesia. Empieza diciendo en versículo 13, la palabra de Dios: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Versículo 16, Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. He titulado el mensaje La iglesia según Jesús, y así va a estar titulada en las próximas semanas, porque voy a empezar una serie hablando de la iglesia. Voy a estar pasando por una serie sobre la iglesia y la vida de la iglesia, y también vida familiar, vida en la familia, porque sabemos que no solamente somos la iglesia cuando nos reunimos los domingos, somos la iglesia también cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en los lugares de empleo. Eso tiene que ver mucho con eso, la iglesia según Jesucristo. Yo creo que las escrituras enseñan eso. Y Dios nos está edificando como iglesia, como hemos leído aquí, y está obrando en nosotros siempre. Él se preocupa de cómo vivimos nuestras vidas como iglesia, cómo usamos nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestro talentos, nuestros dones, nuestras fuerzas también.
Y fuerzas hablando de nuestra fuerza física y también nuestra fuerza de finanzas, nuestra mayordomía. Tenemos que ser buenos mayordomos de la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso tiene que ver mucho en la obra de Cristo Jesús en nuestra vida como iglesia. Él quiere que seamos buenos administradores de la vida que Él nos ha dado. Y podemos decir que estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Queremos vivir una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia según Jesucristo. También hablaré de la familia según Jesucristo y todo lo demás. Pero Jesús aquí, en este pasaje, dice que Él va a edificar su iglesia. Dios nos ha llamado a ser una iglesia. Y usted sabe que siempre se dice, la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente. Y todo lo que Cristo lo hace con propósito. Todo tiene propósito en nuestra vida. Nuestras pruebas, nuestras bendiciones, todo lo que Cristo hace tiene un propósito. Y lo que quiero ver yo durante esta serie. Pero primer punto, Jesús es la roca, la fundación de la iglesia. La primera observación que quiero que hagamos en este pasaje es la pregunta que Jesús hace. La pregunta que Jesús hizo es dirigida ¿a quién? A todos los discípulos. Es la pregunta que Él hace aquí en este versículo. Cuando Él dice en versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en versículo 15 dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Les preguntó Jesús. La pregunta que Jesús hace se la está diciendo a todos los discípulos. Y esto es importante. Esto es importante de reconocer. ¿Y quién respondió? Pedro. Versículo 15, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió. Y es muy típico de Pedro, ¿verdad? Es muy típico de Pedro hacer algo así. Pedro es un hombre impulsivo e impetuoso. Él es rápido para decir cosas y impulsivo en querer hacer las cosas. Amén. Cuando usted estudia la vida de Pedro, así él es su carácter, es impulsivo. Es típico de él, de Pedro hacer estas cosas. Y quizás usted sea así, o ha conocido a alguien que habla lo que piensa. Antes de pensar en lo que va a decir, habla lo que piensa y no siempre dicen lo bueno. Aquí vemos que Pedro es rápido en contestar, es rápido, y aquí es rápido en decir lo correcto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero es conocido por ser rápido también en decir las cosas equivocadas. Y leemos aquí, vemos que solo en los siguientes versículos de este pasaje, de este capítulo, Pedro hace eso. Cuando Jesús estaba diciendo a sus discípulos de la manera en que Él iba a morir, que Él tenía que sufrir y morir. Pedro fue el primero en reprender al Señor. En versículo 22 y 23 dice, y tomándole, en versículo 22 del capítulo 16, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y así era Pedro, era rápido en contestar, era un hombre impulsivo, se apresuraba a defender a Jesús. En Juan 18 vemos cuando vinieron a arrestar a Jesús, fue el primero, ¿verdad? Se apresuró a blandir la espada y cortó al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y también tristemente lo vemos rápidamente negando a Jesús antes de su crucifixión, antes de su muerte.
Este era el tipo de persona que Pedro era. A menudo tenemos gente así en cada grupo, ¿verdad? Y a veces así somos nosotros. Somos rápidos para hablar en vez de ser rápidos para escuchar primero y pensar. Las personas que son rápidas para hablar por todo lo demás a veces dicen las cosas correctas y a veces tenemos que intervenir y decir y hablar por nosotros mismos. A veces a un patrón en el trabajo o alguien habla a un grupo y alguien contesta, responde, y nosotros tenemos que intervenir y decir, espérate, tú no hablas por mí. Así era el tipo de hombre que Pedro era. Así que cuando Pedro habló, no es como si Jesús hizo la pregunta y todo el mundo estaba esperando a Pedro para responder. Es un punto importante. Cristo hizo la pregunta a los discípulos y los otros discípulos no era como si ellos estaban esperando que iba a contestar Pedro, que iba a responder Pedro, como si Pedro era el representante o el líder entre ellos. Los discípulos tenían un solo líder y ese era Cristo Jesús. El único representante de Dios era Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Pedro fue rápido en responder. Y en este caso Pedro habló lo correcto para todos los discípulos. ¿Quién dicen que soy? Pedro dice, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra observación y declaración sobre este versículo. Sabemos que la Biblia no fue escrita en español o en inglés originalmente. Todos los manuscritos que se han encontrado y traducido en otros idiomas del Nuevo Testamento de este pasaje eran el koiné griego. Eran el griego. Amén. En el idioma original koiné griego, la palabra aquí Pedro y roca son diferentes. Pueden sonar iguales o similares, pero son diferentes. Y se tiene que mencionar eso por los errores que se ha cometido en este pasaje. Los errores que han cometido los religiosos en exaltar a Pedro a un lugar de autoridad que Pedro mismo no pidió y que Pedro mismo no estaría de acuerdo. Pedro no estaría de acuerdo a eso. No vemos después en el Nuevo Testamento tampoco los discípulos siguiendo a Pedro como representante de Dios, besándole el anillo, protegiendo a Pedro tampoco. Pedro era uno entre los 12 de los discípulos, apóstoles. Y eso se tiene que decir por los errores que se han cometido, hermanos y hermanas, especialmente que todavía vemos en este día. En el original, así es como se lee estas dos palabras, Pedro y roca. En versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra en griego es Petros. Y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Petros es Pedro, Petra es la roca en donde Cristo va a edificar su iglesia. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Reconocemos que la iglesia aquí tiene un enemigo, ¿verdad? Amén. Tiene un enemigo. Hoy en día tiene un enemigo. Pero aquí dice Cristo, las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. Es una promesa que tenemos de Cristo. So, esta roca tiene que ser una roca firme y sólida. Confiando no en un hombre o una organización, pero en Cristo Jesús. Algo más firme. Los hombres cambian con el tiempo. Los hombres cambian hasta de doctrina con el tiempo. Cristo es el mismo siempre. Ayer y hoy y para siempre. Él nunca cambia. So, esta roca tiene que ser firme, hermanos y hermanas. La palabra Pedro en griego es Petros y quiere decir una
como una piedrita, una piedra, una sola piedra, móvil, insegura, cambiante, puede ser hasta rodante. La palabra roca o Petra, que significa una roca que sobresale, una masa enorme, una formación sólida, inmuebles, que no se mueve, firme, plantada y duradera. El erudito señala que si Jesús habló en arameo, porque hablaba en arameo en estos tiempos, los eruditos, los historiadores dicen que el idioma que Jesús hablaba era arameo, pero también existía el hebreo y el griego, el más común. En arameo serían las mismas palabras, la misma palabra en arameo. No había un juego de palabras así. Pero por eso señalan los historiadores y eruditos desde el tiempo pasado que la razón por la que los escritores griegos del Nuevo Testamento tradujeron este versículo de esta manera fue para preservar el juego de palabras que Jesús estaba usando. El juego de palabras hebreo o griego, porque esos idiomas también se hablaban en esa parte del mundo. Diciendo, los eruditos, los historiadores, los que traducieron la Biblia en griego, conocían ese juego de palabras de Cristo, que Pedro le llamó Petros, y la roca Petra era Cristo Jesús. Ellos entendían eso, y por eso traducieron de esa manera la palabra que nosotros tenemos. Y decir que está mal traducida es no tener confianza en la palabra de Dios. Petros, roca, es Cristo Jesús. Jesucristo. La confesión que Pedro hizo es la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían en contra de ella. La diferencia es esta. A diferencia de Petros o Pedro, que sigue y niega a Jesús antes de su muerte, cuando la duda y el miedo prevalecieron en contra de él. Pero Cristo Jesús no se hizo atrás. Cristo Jesús fue adelante y las puertas del infierno no prevalecieron en contra de él. Él cumplió su propósito, no negando su misión y no negando a su Padre en el cielo. Pedro y Pablo estarían de acuerdo que Jesús es la roca. Primera de Corintios 10:4. En Primera de Corintios 10:4 dice, hablando de esa roca espiritual que vemos en el Antiguo Testamento como una sombra, una figura de Cristo. Dice, y aquí vemos la palabra usada otra vez, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. No olviden que muchos de nuestros padres de la fe, hermanos y hermanas, bautistas, anabautistas, muchos han dado su vida, han muerto a manos de herejes religiosos porque se aferraban a esta verdad. Porque se aferraban que la roca en que Cristo edifica su iglesia es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y no un hombre. Y no una organización compuesta de hombres. Es Cristo Jesús. La roca que no cambia. La roca sólida, la roca que no cambia su doctrina a través de los años. Cristo es el mismo, hoy y para siempre. Y muchos de nuestros antepasados han dado su vida por esto, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo y la roca sobre la cual Él edificará su iglesia, no sobre un hombre, no sobre una mujer, pero Cristo Jesús. Y Primera de Pedro 2:6, Pedro mismo
Dice así, Primera de Pedro 2:6. He aquí en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Y de quién está hablando? De Cristo, de Jesús. En versículo 8, hablando de lo que Cristo iba a hacer para unos, dice, versículo 8, piedra de tropiezo y roca. ¿Saben qué palabra es ahí? Petra. Y roca que hace caer Cristo Jesús. No tiene que ir a este versículo, pero si quieren anótenlo, Romanos 9:33. Pablo también usa esta palabra Petra o roca, hablando de Cristo Jesús. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién va a edificar su iglesia? Cristo. Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, en esa profesión, en esa roca, yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Mi segundo punto es, porque la iglesia comienza con conocer a Jesús. La iglesia comienza en conocer a Cristo Jesús y quién Él es. Y noten en versículo 17, de capítulo 16. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, cuando alguien reconoce a Cristo Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es una obra humana, no es una obra de carne, es una obra de Dios, es una revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo revelando quién Cristo es a nosotros. Por eso dice aquí, esto no te lo reveló ni sangre, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando uno se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo, con eso viene revelación de quién es Cristo y por qué podemos confiar en Él para siempre. Iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es esta palabra iglesia? Mateo 16, versículo 18. Versículo 16, 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta palabra iglesia es eclesia, en el griego es eclesia, y una traducción literal. Si queremos literalmente traducir esta palabra, sería una asamblea convocada. Una asamblea o una reunión de personas, alguien que ha sido llamado a reunirse. Es una reunión de gente llamada del mundo a venir y a reunirse. ¿Para qué? Con propósito, para conocer a Dios y servir a Dios. La iglesia es una familia viva, una familia respirando y creciendo que Jesús está construyendo. Y note que Jesús construirá su iglesia y nadie más. Él la va a hacer. Dice él en versículo 18, en esta roca edificaré tu iglesia, mi iglesia. La iglesia no le pertenece a un pastor, no le pertenece a una persona, a un comité. La iglesia es de Cristo Jesús. Amén. Mi iglesia. ¿Por qué seguimos hablando de Jesús? A veces no notamos, pero hablamos nosotros y el mundo lo sabe y lo ve. Hablamos de Jesús como si Él estuviera vivo. Esta persona que vivió hace 2000 años, ¿por qué hablamos de Él como si Él aún estuviera vivo? Porque está vivo. Porque Él es y Él está vivo. Él vivo y Él todavía está construyendo su iglesia hoy. Edificando, amén. La está construyendo, la está edificando.
La está componiendo Él a través de 2000 años, hermanos y hermanas. La ha estado edificando. Ni la persecución, ni las pandemias del pasado lo han podido destruir. Si el infierno no va a prevalecer en contra de ella, ¿qué es una pandemia? Nada va a parar esta obra de Dios. La iglesia comienza con el conocimiento de Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es el Cristo. Y nos reunimos porque lo conocemos. Porque lo conocemos, por eso lo reunimos como iglesia. No somos solo un grupo de personas que están siguiendo las enseñanzas de alguien que vivió hace más de 2000 años. No somos personas que nos reunimos porque estamos aprendiendo y siguiendo enseñanzas de una persona que vivió hace 2000 años y ya murió. Y estamos siguiendo su sabiduría. No, nos reunimos porque sí estamos siguiendo sus enseñanzas. Pero más importante y más real porque lo conocemos hoy. Porque Él vive hoy y le estamos siguiendo a Él. No las interpretaciones de un hombre, sino lo estamos siguiendo a Él, a Cristo Jesús. Lo conocemos hoy. Él está con nosotros. ¿Qué no nos dijo Él? Que Él nunca nos dejaría. Él dijo, construiré mi iglesia. Y en Mateo 28 dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús atrayendo a un pueblo del mundo hacia Él mismo, atrayendo una asamblea de personas. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? En Juan 12:32 dice, y yo, en Juan 12:32 dice Cristo, yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿De qué está hablando? Que Él va a ser levantado de la tierra. Su cruz. Él sería levantado. Y por medio de ese evangelio, por medio de ese sacrificio que Él hizo, Él va a traer a todos atraeré a mí mismo. Cuando estábamos alejados de Dios, cuando estábamos separados de Él por nuestro pecado, Dios levantó a Cristo Jesús. Nos dio el evangelio, hablando de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y Él nos ha acercado a sí mismo. Él nos ha atraído a Él mismo. Esto está hablando de su muerte, el evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Que Dios ha provisto en Jesús todo lo que tú y yo necesitamos para que nuestros pecados sean perdonados. Para que tú y yo podamos ser justos ante Dios, como leemos en las Escrituras, en la escritura que leímos hoy. Nos dice justos. Esta es una reunión de justos. De justos. ¿Por qué? ¿Porque ya no pecamos? No, porque en Cristo Jesús tenemos la justicia que necesitamos. Posicionalmente estamos habitando nosotros en la justicia de Cristo Jesús. Aquel que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Usted ve que el Evangelio no solamente muestra nuestro pecado, el Evangelio también proporciona la gracia de Dios. No solamente nos muestra la ira que nosotros merecemos, también te proporciona el amor y la gracia que no mereces. La cruz no solamente nos muestra lo que somos, también provee todo lo que podemos ser en Cristo Jesús. Es en la cruz, hermanos y hermanas, de Cristo Jesús, donde vemos la ira de Dios y el amor de Dios unirse. La ira de Dios derramada sobre todos nuestros pecados en Cristo Jesús, y el amor de Dios demostrado para toda la humanidad. La ira y la gracia en la cruz. Nuestros pecados castigados en Cristo Jesús.
y la gracia de Dios ofrecida a nosotros por medio de esa provisión. Todos nuestros pecados ya fueron castigados en Cristo. Por eso podemos decir que somos perdonados por nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana, porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Dios no está escondiendo nuestros pecados. Ya nos castigó todos en Cristo Jesús. Y por eso Dios nos puede llamar justos en su palabra. Amén, gloria a Dios. La iglesia comienza con conocer a Cristo Jesús. Comienza con esa confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Salvador. Tú eres el Mesías. Es lo que quiere decir Cristo. Cristo quiere decir Mesías, el Salvador. Aquel que Israel estaba esperando por siglos y siglos de años. Ellos estaban esperando a este Salvador y ha llegado en Cristo Jesús. Él es el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Mesías, y no hay salvación en nadie más que en Él. Amén. No hay salvación en nadie más que Cristo, y nadie más va a edificar su iglesia más que Cristo Jesús. Y tú y yo solamente podemos entrar, hermanos y hermanas, al privilegio de poder servirle en esa edificación de su iglesia. Es lo que hacemos. En Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablando del pueblo que había rechazado a Jesús, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Por medio de aplicación, hermanos y hermanas, nosotros seguimos a Jesús. Amén. Somos una iglesia porque Jesús vive hoy y nosotros lo conocemos a Él y Él continúa edificando a su iglesia. Y hay un enemigo, hermanos y hermanas, que no va a tener éxito en parar a la iglesia. Quizás trate de engañar a la iglesia, quizás trate de hacer más despacio esa edificación, pero no nos dejemos engañar por el enemigo. Cristo Jesús va a edificar a su iglesia y no nos dejemos engañar de herejes religiosos que vienen diciendo que ellos son el Cristo, que ellos son el Cristo aquí en la tierra. Síganme a mí. Nosotros tenemos un monopoly en la verdad. No, Cristo es la verdad. Él vive hoy y está edificando su vida hoy. Y Él está atrayendo a gente, hermanos y hermanas, para ser salvos y para vivir una nueva vida en Jesús. ¿Cómo? Juntos. Acuérdense, la iglesia significa una asamblea, una reunión. Y no solamente somos la iglesia cuando venimos juntos, somos la iglesia también en el mundo, en nuestro lugar de trabajo y en la familia. Y Cristo está edificándonos allí también. Allí también. Tú has oído muchas veces ahora y estoy seguro, pero la iglesia no es el edificio, ¿verdad? La iglesia es el pueblo, la gente, y Dios sí nos llama a reunirnos en una iglesia local. Dios nos llama a una vida de servicio en Él. La iglesia tiene propósito. En Mateo 28:18, muy conocido pasaje, se los voy a leer, dice: toda autoridad, dice Jesús, me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es maravilloso, hermanos y hermanas, que Dios nos invita a participar en la edificación de su iglesia? A servirle a Él, a andar en ese privilegio de la obra que Él está haciendo aquí en la tierra. Es Él a través de nosotros.
Ahora déjame preguntarte. Y entonemos un himno, hermano. Y en cerrar el servicio les quiero preguntar, ¿has confesado a Cristo? ¿Has llegado a conocer a Cristo? ¿Eres parte de la iglesia de Cristo Jesús? Y esto es